vital. Entonces, vamos a hablar de lámparas. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo ¿Quiénes estás escuchan tú? allá? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que estén Amén. ustedes bien también por allá. Así Sí, es. vamos a hablar de uno de los temas que para mí resultan más importantes, si bien dicen, que es el tema de la iluminación. Yo creo que la luz y el color son como, y siempre lo digo, como el maquillaje del diseño. O sea, lo mismo que provoca el maquillaje en las mujeres, lo mismo que logra, que es embellecer, perfeccionar, resaltar, destacar. Lo mismo para nosotros es el tema de la iluminación en diseño de interiores. Y es un tema súper amplio. De hecho, en una ocasión nosotros hablamos sobre el tipo de iluminación, más bien hablando de la temperatura de la luz y demás. Hoy vamos a redireccionar ese tema y vamos a ponerlo un poco más en contexto enfocado a la lámpara per se, a la lámpara como elemento funcional y como elemento decorativo en el diseño de interiores. Sin importar el tamaño. Porque tiene que ser funcional y tiene que ser, además de decorativo, tiene que ser funcional. Sí, claro, en la mayoría de los casos las lámparas tienen doble función, no solamente la parte de función, sino también la parte estética. Y para poder entrar en contexto este tema, yo lo primero que quisiera definir es 4 tipos de iluminación general. Vamos a englobar todas las lámparas en 4 tipos de iluminación en general. Estas informaciones que le voy a estar dando van a estar ilustradas tanto en el Instagram de Solo para Mujeres como en el mío personal. Pueden ir viendo de qué vamos hablando. Y lo primero es hablar de la luz indirecta. Luz indirecta, baño de luz o luz oculta, que se refiere básicamente a esa forma de iluminar un área de panel perimetral donde la lámpara no se ve, pero sí genera un efecto de resplandor o un efecto de halo. Es lo que nosotros vemos en las fascias o techos de los plafones de la sala, por ejemplo, que es como una luz difusa que bordea toda la parte de la sala o la parte de la cocina. Esto es luz indirecta. Luz directa ya es cualquier tipo de elementos que emita una luz, puede ser una lámpara decorativa o alguna fuente de luz que cubre un campo considerable de espacio, digamos una lámpara de centro en una sala, por ejemplo. Eso lo consideramos luz directa. Retroiluminación, que es la forma de iluminar algún objeto desde dentro o desde la parte posterior. Para que algo esté retroiluminado debe de ser algún material o algún elemento que permita pasar la luz. Este efecto de caja de luz es lo que llamamos retroiluminación. Y iluminación puntual, que es donde entran todas las categorías de lámparas decorativas de pie y lámparas de mesa, porque la emisión de luz de esa lámpara cubre un área muy segmentada de espacio. Es decir, está contenida en un espacio reducido. En esas 4 categorías nosotros podemos englobar todo lo que son las lámparas decorativas o funcionales que se aplican para diseño. Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Te falta muchísimo. Sí, falta muchos tipos de lámparas. No tipos y la de iluminadora, mi amor, ¿dónde va? que ya dije yo, bueno, me volé la tarea. Ahora, mi amor? ¿Dónde va la lámpara? Me hacía comprometieron. con un cilindro de gas y se le ponía un tubo galvanizado y arriba se le ponía un alambre. Me comprometieron, mi querida Zoila. Yo creo que eso es parte de la lamparita que era todavía mejor, que había que cargarla y entonces se prendía una mechita. Ajá. Yo creo que esa parte. ¿Y dónde va esta lámpara de tubo? Oye, que ya que se acabó. Eso es parte de la historia de la lámpara, más sin embargo no creo que sea lo que vamos a conseguir con mucha frecuencia ahora, aunque en el mercado todavía hay lámparas de esas de tubo de vidrio, que son las que son vintage. Las chicas deben de conocerlas. Pero de verdad son vintage. ¿Verdad? Se usan. De hecho, Cristal y Ámbar me van a corroborar conmigo que son vintage porque incluso se usan como un elemento decorativo o un prop para la decoración de eventos. O sea, ya pasaron de ser algo. Usted tiene toda la razón. Pero la verdad que usted hizo trascendido. Dije, qué vintage la lámpara del tubo. Oye, digamos que hizo su función, pero creo que bueno, yo tengo un concepto un poco vago sobre el concepto de la humeadora, pero si me ilustra. No, te voy a enseñar que no es tan vago tu concepto. Te voy a decir dónde tú has visto una humeadora con J. ¿Tú sabes dónde? Es esa luz, que es un pedazo de tela con gas
Ok, gas. o con trementina, con algún líquido flamable que se ponía en la carretera. Ya. Cuando hay un vehículo dañado, ajá. Creo, O mi querida, cuando que se- eso lo han sustituido por los conos reflectivos y por la luz intermitente de los carros, pero me imagino que tiene algún tipo de función todavía. En Los fin, carros tenían luz intermitente en esa época todavía, si tú no lo sabías. Tenían luz intermitente en esa época. O sea, tú llegaste a ver una de esas. no, honestamente no. En construcciones sí, o para Bye. ceder el paso. Adiós. En construcciones sí. En construcciones sí, por lo general usan de una forma muy tradicional de hacerlo. Sí he visto que en obras ya muy retiradas suelen hacer esa clase de fuentes de luz, ¿no? Exacto. Un artefacto poco convencional, vintage. Muy vintage. Gracias. Gracias, Un hermano. poco peligroso para la actualidad. Poco ¿verdad? peligroso, sí, claro. Y pasando Gracias, de ahí hermano. del tipo de nada, siempre a la hora, Muchas gracias. del tipo de iluminación, entonces ya pasamos a lo que son las diferentes categorías de lámparas o tipologías de lámparas per se, refiriéndonos a la lámpara como objeto. Entonces, ahí también van a ver ilustrado lo que son los apliques de luz, que son las que se colocan por lo general en una superficie vertical o horizontal para emitir también cierta luz puntual, pero las características de un aplique es que casi siempre van a pared. Yo les recomiendo siempre, y lo puse en las ilustraciones, ubicar esa iluminación en aproximadamente a 1,60 m o 1,80 m, en metros o en centímetros, 160, 180 del piso, que es la altura de los ojos, la altura promedio de una mujer y un hombre a nivel visual. Entonces, para que la luz quede a un nivel perceptible, de buena percepción, pues ideal ubicarla entre 1,60 m y 1,80 m del piso. De ahí pasamos a las lámparas colgantes, que son quizás las más convencionales de todas, las que vemos con muchísima frecuencia y que en diseño de interiores ha sido muy, muy amplio su uso, porque se usan en cocina, se usan en salas, se usan sobre comedor, se usan de hecho como lámparas puntuales en habitaciones, a cada lado, en la mesa de noche suspendida desde el techo. Ajá. Y también se usan tanto en interior como exterior. Todo va a depender del material de la lámpara y de qué tan expuesta o qué tan preparada esté para ser expuesta a la intemperie. Ahí la recomendación siempre es ubicar aproximadamente cuando son en comedor, que es una pregunta muy frecuente, la separación de la lámpara y la mesa, porque hay personas que dicen queda muy alto, queda muy bajo, debería de oscilar entre 70 y 90 centímetros. De la altura de la lámpara a la altura de la mesa. Es una, y que sumada a la altura promedio de una mesa, que son 75 centímetros, nos da una buena altura para que de pie esto no sugiera una incomodidad al momento de manipular cualquier elemento que esté en la mesa. Aplatanado, Germán, para que no te dé un cocotazo. Para que no se choque, claro. Y si hablamos, por ejemplo, de una sala o un pasillo, pues lo ideal es que esas lámparas estén siempre colocadas sobre 2 metros de altura, que es una altura promedio suficiente para que una persona de pie no tampoco se dé en la cabeza, como dice Rita. Entonces, las alturas es algo muy importante. Yo hice un post recientemente en mi Instagram hablando sobre las alturas en general. Alturas de colocación de lámparas, alturas de colocación de cuadros, porque parece una matemática simple, pero es más complejo de lo que es. Y parte de los errores que se hacen a nivel ergonómico en los espacios tienen que ver con la disposición de las alturas. Entonces sería bueno también que pasen por el perfil, vean un post que hay específicamente dedicado a las alturas, porque son tips de decoración que pueden ayudarles en sus futuras instalaciones. Después están las lámparas de pie y lámpara de mesa, que también son de las más comunes, las que vemos colocadas en la mesa de noche, en el vestíbulo, en la sala, que la vemos colocada en pares. Muchas personas siempre se preguntan por qué ponen dos. Es un asunto de simetría, para lograr una simetría de luz, para que la luz esté compensada de un lado a otro. Y estas también entran dentro de la categoría de iluminación puntual que hablamos en principio, o iluminación directa, porque evidentemente cubren un campo específico de luz. Hermano, el chandelier tiene una clasificación aparte. No, el chandelier es una lámpara colgante
Lo único que es, bueno, es una de los modelos, digamos, de los estilos de iluminación más tradicionales, porque se ha ido reinventando, los diseñadores internacionales la han ido reinventando, modernizando, actualizando con materiales y formas, pero el concepto chandelier es en la forma, ¿no? La forma medio de campana inversa, con colgantes, no es una categoría aparte, es un tipo de iluminación directa o de ambiente general. Pero mira, esa es una de las lámparas que muchas veces se tiene de decoración. Claro. Y no como funciona, no como para funcionar. Porque de hecho esa lámpara, por el tipo de luz que utiliza, por el tipo de bombillos que utiliza, que son las que parecen unas velas, la emisión de esa luz es muy difusa o muy tenue. Comparando con un bombillo normal de luz, claro, la tecnología LED, que apunto siempre al uso de la tecnología LED por todas las características que ya sabemos, bajo consumo, emisión de temperatura, etcétera, o baja emisión de temperatura. Tienen una gama vintage bastante amplia, Germán. Claro. Ese tema del concepto de chandelier se usa decorativo y como se puede dimear o casi siempre las luces son de baja intensidad, pues entonces no sugiere un gran aporte lumínico al espacio. Pero definitivamente sí es un emisor de luz y sí se usa como parte o complemento de la iluminación general de un espacio. Una pregunta, Germán, porque el chandelier, yo dando cabeza, es como de las lámparas que uno siempre tiene en la cabeza y podríamos decir que es como atemporal, porque a medida que pasa el tiempo se va modificando, o un chandelier obligatoriamente tiene que tener lágrimas de cristal y una estructura específica. No necesariamente, vuelvo y te repito, el concepto chandelier está basado en la forma, una forma de una lámpara que tiene las luces en la parte superior, mirando hacia el techo, y que tiene, digamos, brazos, lo pongo entre comillas porque no lo son realmente. Entonces, como tentáculos. Exacto, parece como una especie de pulpo. Entonces el concepto de chandelier es básicamente a esa forma, no necesariamente tiene que tener cristales, hay muchísimos modelos de vidrio soplado, de metal incluso, he visto muchos en estilo playero, por ejemplo, con caracoles, con pendientes de otro tipo. Entonces el concepto de chandelier es muy amplio, no necesariamente tiene que ser el clásico chandelier de cristales. Y por último, dentro de esa categoría, que pudiéramos mencionar de manera englobada, porque hay muchas otras más tipologías de lámparas, están los focos o spots, que son los que vemos en tiendas con frecuencia, ubicados en rieles, que en principio solo se usaba para diseño comercial, en interiores se ha popularizado muchísimo el concepto de tener rieles donde las lámparas puedan ser redirigibles o dirigibles, o los focos que vemos sobre los cuadros. Ambos tienen una función específica, que es destacar o puntualizar el objeto, es decir, dirigir la luz a un punto específico, lo que nos genera cierta teatralidad en la decoración, porque se generan luces y sombras, ¿no? Se genera una profundidad visual que hace que el ambiente se vea un poquito más dramático y mucho más interesante a nivel de iluminación. Ninguna de las lámparas que mencioné anteriormente son exclusivas, es decir, todas se pueden fusionar en un solo espacio. Una complementa a la otra. De hecho, el diseño ideal para mí debe de tener al menos 3 tipos de iluminación. Y ojo con esto. Una iluminación indirecta que destaque el perímetro. No necesariamente tiene que siempre ser así, pero yo digo que es ideal porque el ambiente está completamente iluminado. Una iluminación de ambiente general que lo generan las lámparas colgantes, y una iluminación puntual que lo da una lámpara de mesa o una lámpara de pie para destacar un objeto específico. Cuando fusionamos estos 3 tipos de iluminación en un espacio, pues tenemos un espacio perfectamente iluminado. Entonces yo creo que es bueno que podamos tener esa mezcla, ¿no?, de iluminación para que podríamos hablar de la pantalla, de las lámparas que tienen pantalla. Claro que sí. Esas entran dentro de las categorías de lámparas de mesa o lámparas de pie. Hay lámparas colgantes que también tienen pantallas. Hay que tener cuidado con el tema de las pantallas, porque la puede distorsionar la calidad y temperatura de la luz. Si la pantalla, cuando la vayan a comprar, deben de fijarse que la parte interior de la pantalla tenga una especie de backer o de forro blanco que no permita que esa pantalla transparente en color. Usted sabe que la pantalla viene de todos colores. Entonces, si esa pantalla no está forrada en el interior con una capa protectora y la pantalla, por ejemplo, es roja, la iluminación que va a emitir en ambiente va a ser roja en parte.
Entonces es importante tener en cuenta cuál es el color o la temperatura ideal que queremos tener de iluminación y al momento de comprar pantallas considerar eso. Muchacho sí sabe, ¿eh? Lo único que no me gusta de él es que vino a decirme que él tenía una vaga idea de la lámpara de las humeadoras con J. ¿Se puede jugar con la iluminación, Germán? ¿O hay algunas reglas establecidas de qué tipo de iluminación? Ay, pero mira, en un espacio? Por ejemplo, mira, aquí no se está usando mucho, pero yo soy amante de los techos a doble altura. ¿La lámpara tiene que ver con el largo del techo, con la forma del techo o la decoración? Nosotros tenemos la suerte de que el modelo constructivo de República Dominicana todavía nos permite tener espacio horizontal y espacio vertical, es decir, todavía aparecen edificaciones que disponen de por lo menos 3 metros de altura. Yo también soy fanático de la altura, de la doble altura, pero lo cierto es que casi ningún espacio tiene esta característica. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que trabajar las proporciones. Otra de las cosas que se falla mucho en diseño de interiores es no proporcionar los elementos que se colocan, es decir, poner un elemento fuera de las proporciones del espacio que conlleva. Si usted tiene un techo bajo, un techo de 2,50 metros, un techo que digamos usted solamente le bastaría subirse en un cubito para alcanzarlo, usted no puede poner una lámpara colgante que baje 60, 70 centímetros. No es proporcional. Entonces yo creo que la regla básica de la iluminación y del diseño en general tiene que ver mucho con el equilibrio y las proporciones. Ya luego para recomendación ideal de iluminación, pues aparte de combinar tipos de iluminación, yo sugiero que al menos una de esas iluminaciones sean graduables o dimeables, que nos permitan tener diferentes ambientes en el espacio, un poco más romántico, un poco más iluminado, dependiendo de la función, porque el espacio debe de ser variable y cambiante. Mira, hay una cosa, perdóname, Germán, hay una situación. Nosotros tenemos un país muy caliente y a veces se te puede dificultar poner una unidad de aire acondicionado porque desde donde se ponen los compresores hasta donde tú quieres poner la unidad se dificulta bastante. Entonces tú quieres de alguna manera paliar el calor con un abanico, pero tú no quieres un abanico con luz. Claro. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son, bueno, yo debo de decirlo, mis clientes lo saben, yo no quiero ser, o sea, no quiero coartar la intención de mi cliente, pero los ventiladores y yo no somos muy amigos a menos que sean ventiladores decorativos, porque yo siento que deslucen el espacio. ¿Qué yo he hecho? Nosotros hemos optado por torres móviles, que son unidades ahora que venden, que se pueden cambiar de posición. Dependiendo de la función que quiere el cliente, pues esas torres se pueden quitar y se pueden mover y no comprometen la decoración. En el caso de que sea indispensable un ventilador de techo, porque también los he usado y también he tenido que adaptar el diseño a eso, entonces yo sugiero que reforzar toda la iluminación perimetral, teniendo en cuenta que ninguna emisión de luz haga contacto directo con la hélice del abanico para que no genere una intermitencia en la luz y eso genera un vértigo terrible. O sea, esa idea de poner un bombillo sobre un abanico o una iluminación que le dé directo a las aspas de un abanico es una locura a nivel de función porque no es ni siquiera cómodo estar en ese espacio. Si vamos una regla simple a colocar un abanico en el techo, la iluminación debe ser ambiente perimetral donde la luz no tenga contacto con el movimiento del abanico. Entonces sería una recomendación que yo haría para las personas que indispensablemente deben de tener un ventilador. Otro detalle, perdón, ¿cómo compramos los bombillos dimeables? ¿O cualquier bombillo puede ser dimeable? No, para nada. Primero, el dimmer es un interruptor especial que se coloca en las paredes, que es como una ruedita, y ese es un generador o graduador de potencia. Lo que hace ese aparato es que regula el nivel de la iluminación. Para eso el bombillo debe de ser necesaria y obligatoriamente dimeable, es decir, que tenga la característica de ser dimeable. Porque si usted coloca un bombillo normal en un dimmer, cuando lo mueva, el bombillo va a colapsar porque el voltaje del bombillo no soporta la graduación. Entonces, cuando vaya a comprar iluminación LED, que ya toda la iluminación LED viene dimeable o en variables dimeables, asegúrese de que el bombillo, si la función es que sea bajar y subir la intensidad, sea dimeable para que no cometan el error de comprar o invertir en algo que luego no pueda funcionar.
¿Te quedaba alguna recomendación antes? Sí, no, bueno, la recomendación de la iluminación, sobre todo el tipo de luz, luz LED, siempre recomiendo dimmers y recomiendo sobre todo que al momento de comprar lámparas lo hagan con la conciencia de la función y revisen bien el material. Hay materiales que no son óptimos para ciertas exposiciones. Me explico. Si usted vive en el malecón, usted no puede comprar una lámpara metálica, porque esa lámpara metálica, evidentemente, el salitre la va a oxidar. Entonces, hay que tener una coherencia en el contexto que se ubica el tipo de iluminación para que esa compra realmente pueda trascender en el tiempo y sea una inversión válida. Ahí voy en mi última pregunta a Germán, que trasciende el tiempo y que sea una inversión válida. Más o menos, ¿cuánto puede ser la vida útil de una lámpara? ¿O qué es lo recomendable? ¿Comprarte una lámpara tradicional, no meterte en la línea de tendencia? Y si fuera tendencia, que fuese como más fácil, un detalle. Okay. Tenemos que entender que hay dos tipos de lámparas, las que vienen con bombillas extraíbles y las que vienen con bombillas incluidas, o sea, digamos integradas, que como le llaman, LED integrado en la mayoría de los casos. Cuando una lámpara de bombillas que se puede retirar, se puede poner, no se compromete la calidad de la lámpara. Básicamente lo que pudiera arreglarse o quitarse o cambiarse sería la bombilla. Quiere decir que en el tiempo esa lámpara puede tener mayor duración porque al final lo que repones es el elemento que quitas y pones. Ahora bien, cuando son de LED integrado, muchas lámparas vienen con garantías. Yo entiendo que la vida útil de una lámpara puede llegar a ser entre 5 y 8 o 10 años máximo, dependiendo de la calidad del proveedor y dependiendo del tipo de lámpara que sea y la exposición que tenga o la frecuencia con la que se usa. Entonces yo creo que lo mejor es asegurarse que si van a comprar lámparas con luz integrada, sepan cómo es la reposición, porque muchas veces lo que se le cambia es el transformador, como le llaman, ¿no? El aparato que emite la luz, no la bombilla como tal. Pero tú puedes hacer un eclecticismo, digamos que tú tienes una de estas lámparas vintage y yo no quiero salir de ella, una de estas lámparas de techo, una de estas lámparas que hay unas lámparas espectacularmente bellas, por ejemplo, de porcelana, esta porcelana que está a mano, entonces yo no quiero salir de ella porque es un objeto familiar. Entonces, ¿cómo se hace la combinación? La combinación es apuntar a eso mismo, al eclecticismo, a mezclar. Yo soy fiel creyente que hace muchísimo tiempo conceptualizar un espacio de manera radical ya ni siquiera está de moda. O sea, ya se usa mucho el tema de la fusión de los estilos, ya se usa mucho el tema de integrar elementos de valor sentimental en el espacio, que para mí son importantes porque hablan de la persona detrás del espacio. Por eso yo creo mucho en espacios habitables y en espacios que tengan calidez, con algún elemento que sea de algún valor emocional. Y porque realmente le da una presencia física, se siente habitado el espacio, se siente que tiene historia el espacio, son elementos de conversación incluso. Entonces yo creo mucho en que eso no debería de existir. Esa línea ya tenemos que ir borrándola en el tiempo, de que lo moderno exclusivamente debe de ser moderno porque es lo que se está usando. Yo creo que lo que se usa o lo que debería de usarse es primero lo que se acomoda al cliente en primer lugar y segundo lo que identifica a ese cliente en términos de estilo, más por encima de cualquier tendencia que haya o cualquier estilo que se quiera tratar de llevar. Muchas gracias, Germán. Siempre, yo encantado. Un día de estos hablar de cuadros con Germán. De eso, cuadros, artes visuales, por ejemplo, yo soy una que prefiero la fotografía. Me encanta la decoración con fotografía, a pesar de que tengo alguna que otra buena pieza valiosa. Okay, claro, es válido. Tengo un buen cuadro que me encantó, un cuadro que me fascinó de Fabre Sallén, pero realmente entre una pintura y fotografía yo siento que me voy más por la fotografía. Prefiere más la fotografía. ¿Da tiempo para una última pregunta, jefa? Sí, claro, encantado. Cuéntame. Señora mamá de Mateo. Y para aquellas personas que tienen esas lámparas que sí son vintage, pero que tienen muchísima historia y que tienen importancia, ¿cuál sería la forma de guardarla? Por ejemplo, el alabastro, los vitrales, porque antes estaba muy de moda la lámpara de vitrales.
¿cómo deberían almacenarse esas personas que no quieren salir de ellas, sino que quieren guardarlas? Yo creo que lo primero que hay que ver es si la pieza es desarmable. Para proteger parte por parte de los elementos que componen la pieza. Porque el riesgo de empacar, que eso y te lo digo desde la experiencia de mudanzas, porque constantemente estamos mudando cosas de un lado a otro con los clientes, es mayor cuando tú no lo desarmas. Entonces yo creo que con calma desarmar y proteger cada pieza, por ejemplo, si es un chandelier, desarmar y quitar todos los cristales, aprovechas y los limpias o aprovechas y le das mantenimiento y los guardas ya limpios. Yo creo que sería la forma más práctica. Y luego entonces todo lo que es lámpara por lo general es frágil. Intentar almacenarlo en algún área donde no reciba peso directo o carga directa porque puede comprometer el cuidado de la pieza. Entonces básicamente es como si fueses a mudarte. El mismo concepto de fragilidad que se usa para mudar piezas dedicadas, ese mismo concepto debería ser para guardar un elemento de valor. Gracias. Un abrazo Siempre. fuerte. Si nos Igual compartes para tu cuenta de Instagram, por favor, porque ahí hay sí, me pueden muchos seguir tips. en @German con GCJ en Instagram y por ahí entonces voy a estar también compartiendo ilustrado lo que hablamos el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes también. Seguimos pendientes. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad. Ya está el doctor Vicente Vargas con nosotras. Esta tarde vamos a hablar con el doctor Vicente Vargas sobre el estigma de los trastornos mentales y hablaremos con la doctora Zuleika Morillo sobre el suicidio en adolescentes, cómo ve el adolescente el suicidio y cómo lo viven sus padres. Nos vamos un momento a publicidad, ya volvemos.